Segundo punto del orden del día. Segundo, posesión de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, renovación parcial. Para el segundo punto del orden del día les invitamos a que pasen a este pleno al señor Vicente Honorato Cárdenas Cedillo, señora Mónica Silvana Rodríguez Ayala, señor Arturo Fabián Cabrera Peñerrera, señora Patricia Elizabeth Guaycha Rivera, señora Graciela Azucena Suárez Fajardo, y a los señores Patricio Vaca, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Patricia Zambrano, jueza principal del Tribunal Contencioso, y Miguel Ángel Pérez, juez principal del Tribunal Contencioso Electoral. Con su autorización, señora presidenta, procedo a dar lectura al oficio número CP-CCSSG 2016-0599-OF, Quito, 31 de octubre de 2016. Asunto resolución número PLS-PCCS 362-3110-2016. Señora licenciada Gabriela Alejandra Rivadeneira Burbano, presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, en su despacho de mi consideración. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en cumplimiento de sus deberes y atribuciones constitucionales de designación de autoridades previstas en los numerales 9 y 12 del artículo 208 de la norma suprema, mediante resolución 187-2604-2016, resolvió la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, que se encargará de llevar a cabo el concurso de méritos de oposición para la selección y designación de los miembros del Tribunal Contencioso Electoral en su primera renovación parcial. La precitada Comisión Ciudadana de Selección, presidida por la licenciada Elizabeth Bermeo, ha culminado el mencionado concurso público, dando estricto cumplimiento con todas las fases y etapas que señala la ley, el reglamento y demás normativa que el Pleno de este Consejo ha expedido para efectos del mencionado concurso. Por tal motivo, me cumple notificar a usted, en su calidad de presidenta de la Asamblea Nacional, con la resolución número PLS-PCS 362-3110-2016, emitida por el Pleno de este Consejo, con la finalidad de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 46 del Reglamento del Concurso Público de Oposición y Méritos, para la primera renovación parcial de 2 jueces del Tribunal Contencioso Electoral, y en consecuencia se ha inserto como punto del orden del día de una próxima sesión plenaria de la Asamblea Nacional la posesión de los miembros principales y suplentes del Tribunal Contencioso Electoral en su primera renovación parcial. Consentimientos de distinguida consideración, atentamente, María José Sánchez Ceballos, secretaria general. La resolución señala lo siguiente. Resolución número PLS-PCCS 362-3110-2016. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, considerando que el numeral 7 del artículo 61 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las ecuatorianas y ecuatorianos el derecho a, entre comillas, desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo y democrático que garantice su participación. Que el artículo 207 de la Constitución de la República del Ecuador establece que, entre comillas, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público y designará las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley. Que el artículo 209 de la Constitución de la República del Ecuador determina que, entre comillas, para cumplir sus funciones de designación, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social organizará comisiones ciudadanas de selección que serán las encargadas de llevar a cabo, en los casos que corresponda, el concurso público de oposición y méritos, con postulación, veeduría y derecho a impugnación ciudadana. Las comisiones ciudadanas de selección se integrarán por una delegada o delegado por cada función del Estado, igual número de representantes por las organizaciones sociales y la ciudadanía, escogidos en sorteo público de entre quienes se postulen y cumplan con los requisitos que determinen el Consejo y la ley.
que el artículo 224 de la Constitución de la República del Ecuador señala que, entre comillas, los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral serán designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, previa selección mediante concurso público de oposición y méritos, con postulación e impugnación de la ciudadanía y garantía de equidad y paridad entre hombres y mujeres de acuerdo con la ley. Que la disposición transitoria 11ª de la Constitución de la República del Ecuador determina que, entre comillas, durante el tercer año de funciones se realizará un sorteo entre quienes integren el primer Consejo Nacional Electoral y el primer Tribunal Contencioso Electoral para determinar cuáles de sus miembros deberá renovación parcial establecida en la Constitución serán reemplazados conforme la regla de renovación parcial establecida en la Constitución. Que los numerales 4 y 7 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social otorga al Pleno del Consejo como atribuciones generales las siguientes, entre comillas 4, organizar el proceso y vigilar la transparencia y la ejecución de los actos de las comisiones ciudadanas de selección de autoridades estatales, y 7, designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura, luego de agotar el proceso de selección correspondiente. Que el artículo 55 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dispone que, entre comillas, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para cumplir sus funciones de designación, organizará comisiones ciudadanas de selección que estarán encargadas de realizar el concurso público de oposición y méritos, con postulación, veeduría y derecho a la impugnación ciudadana para la designación de las siguientes autoridades: Defensor del Pueblo, Defensor Público, Fiscal General del Estado, Contralor General del Estado y miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y las demás necesarias para designar a las y los miembros de otros cuerpos colegiados de las entidades del Estado de conformidad con la Constitución y la ley. Que el artículo 72 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dispone que, entre comillas, las comisiones ciudadanas de selección llevarán a cabo el concurso público de oposición y méritos y los procesos de veedurías e impugnación para designar a las autoridades y demás representantes, de acuerdo con la Constitución, la ley y el reglamento establecido para el efecto. Que el artículo 73 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dispone que, entre comillas, una vez concluido el proceso de selección de autoridades, las comisiones de selección remitirán al Pleno del Consejo un informe con los resultados de su trabajo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designará a quienes hayan obtenido la mayor puntuación en el concurso, asegurando la paridad entre mujeres y hombres y la inclusión de al menos un postulante proveniente de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios de conformidad con esta ley, y las designadas o designados del proceso de ternas dependiendo del caso. Que el artículo 20 del Código de la Democracia establece que, entre comillas, los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral serán designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, previa selección mediante concurso público de oposición y méritos realizado por las respectivas comisiones ciudadanas de selección, con postulación e impugnación de la ciudadanía y dando cumplimiento a la garantía constitucional de equidad y paridad entre hombres y mujeres. Que el artículo 63 del Código de la Democracia determina que, entre comillas, el Tribunal Contencioso Electoral se conformará con 5 miembros principales que ejercerán sus funciones por un periodo de 6 años. Se renovará parcialmente cada 3 años, 2 jueces o juezas en la primera ocasión, 3 en la segunda, y así sucesivamente. Existirán 5 suplentes que se renovarán de igual forma que las o los jueces principales. Que la disposición transitoria tercera del Código de la Democracia dispone que, entre comillas, al cumplirse el tercer año de designación de los integrantes del primer Consejo Nacional Electoral y primer Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social realizará un sorteo para determinar los primeros integrantes que deberán ser reemplazados para cumplir la norma dispuesta en los artículos 218 y 220 de la Constitución de la República del Ecuador. Que mediante resolución 003-189-CPSCS-2012 de fecha 6 de junio de 2010, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, respetando el orden de calificación y la integración paritaria entre hombres y mujeres, así como la interculturalidad, y con base en el informe presentado por la Comisión Ciudadana de Selección, que determinó a los 10 postulantes mejor puntuados del concurso de méritos de oposición, procedió a la designación de los jueces principales y suplentes del Tribunal Contencioso Electoral, quedando integrado por vocales principales. Primero, Guillermo González Orquera, calificación 90, nacionalidad mestizo. María Catalina Castro Llerena, calificación 89, nacionalidad mestiza. Lenin Patricio Vaca Mancheno, calificación 89, nacionalidad mestizo. Patricia Delina del Carmen Zambrano Villacrés, calificación 77.75, nacionalidad mestiza.
Miguel Ángel Pérez Astudillo, calificación 84, nacionalidad indígena. Vocales suplentes: Angelina del Carmen Veloz Bonilla, calificación 74, nacionalidad mestiza. Arturo Fabián Cabrera Peña-Herrera, calificación 85, nacionalidad mestizo. Sandra Elizabeth Maldonado Puente, calificación 72.25, nacionalidad mestiza. Oscar Williams Altamirano, calificación 85, nacionalidad mestizo. Mérida Elena Nájera Moreira, calificación 70, nacionalidad montubia. Que el nuevo reglamento de comisiones ciudadanas de selección fue aprobado por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con fecha 9 de diciembre de 2015, publicado en el Registro Oficial 671 del 18 de enero de 2016 y regula la conformación, organización y funcionamiento de las comisiones ciudadanas de selección encargadas de realizar los concursos públicos de oposición y méritos para la designación de autoridades de acuerdo a la Constitución y la ley. Que mediante resolución número PLS-PSCS 027-08-12-2015, de fecha 8 de diciembre de 2016, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social resolvió expedir el reglamento del público de oposición y méritos para la primera renovación parcial de 2 jueces del Tribunal Contencioso Electoral, el mismo que fue publicado en el Registro Oficial 670 de fecha 15 de enero de 2016. Que mediante resolución número 187-2604-2016, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social resolvió, entre comillas: Artículo 1. Aprobar los resultados del sorteo público realizado ante el doctor Jorge Isaac Valareso Guerrero, notario 54º del Cantón Quito, entre los 10 postulantes provenientes de las organizaciones sociales y la ciudadanía y de las y los delegados por las funciones del Estado para conformar la Comisión Ciudadana de Selección, que se encargará de llevar a cabo el concurso de méritos de oposición para la selección y designación de los miembros del Tribunal Contencioso Electoral en su primera renovación parcial de conformidad e integrar la Comisión Ciudadana de Selección de conformidad con el siguiente detalle. A continuación se adjunta un cuadro denominado comisionados provenientes de la ciudadanía principales: Santiago Eduardo Rivadeneira Ortiz, Cecilia Elizabeth Bermeo Peralta, Francisco Aníbal Calvas Preciado, Kenia Yadira Suárez Reyes, Gustavo Rubén Páez Romero Cordero. Comisionados provenientes de la ciudadanía suplentes: comisionados provenientes de la ciudadanía principales: Mariusi Janet Flores Encarnación, Gonzalo Luis Balcázar Campoverde, Yadira Fernanda Sánchez Duman, Carlos Alejandro Romero García, Miriam Consuelo Granda Novoa. Comisionados delegados de las funciones del Estado principales: Andrea Quillupangui Velastegui, función ejecutiva; Jorge Joaquín Tuma Endara, función judicial; Gloria Mónica Gavilanes Rodríguez, función de transparencia; Cristian Vinicio Machado Granda, función legislativa; María José Moriano Rodríguez, función electoral. Comisionados delegados de las funciones del Estado suplentes: Diego Adalberto Hernández Pinos, función ejecutiva; Irma Mireya Jiménez Rosero, función judicial; Carlos Javier Chiriboga Galarza, función de transparencia; Pamela Escudero Solís, función legislativa; Danilo Sebastián Zurita Ruales, función electoral. Que el artículo 44 del Reglamento del Concurso Público de Oposición y Méritos para la primera renovación parcial de 2 jueces del Tribunal Contencioso Electoral señala, entre comillas: en el término de 2 días contados a partir de la notificación de los resultados de la prueba de oposición, la resolución a la que se refiere el artículo 43, la Comisión Ciudadana de Selección remitirá al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el informe que contendrá los nombres y apellidos de las y los postulantes que superaron todas las fases previas del concurso con la calificación respectiva. De igual manera, el inciso segundo del referido artículo señala, entre comillas: el referido informe es vinculante, por lo que no se podrá alterar los resultados del concurso. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dentro del término de 2 días, procederá a la designación de las y los miembros principales y suplentes del Tribunal Contencioso Electoral para su renovación. Que el artículo 45 del Reglamento del Concurso Público de Oposición y Méritos para la primera renovación parcial de 2 jueces del Tribunal Contencioso Electoral señala, entre comillas: sobre la base del resultado del sorteo público y del informe final de la Comisión Ciudadana de Selección, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designará las juezas y los jueces principales y suplentes del Tribunal Contencioso Electoral de entre las y los postulantes mejor puntuados, garantizando la integración paritaria entre mujeres y hombres y la inclusión de al menos una jueza o juez proveniente de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios. Que el artículo 46 del Reglamento del Concurso Público de Oposición y Méritos para la primera renovación parcial de 2 jueces del Tribunal Contencioso Electoral determina, entre comillas: proclamados los resultados definitivos del concurso, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social remitirá de forma inmediata a la Asamblea Nacional para el acto de posesión los nombres de las y los miembros principales y suplentes designados.
que con fecha 8 de abril de 2016 el doctor Jorge Isaac Valareso Guerrero, notario 54º del Cantón Pichincha, suscribe el acta de posesión como notario principal para dar fe de los actos que sí lo requieran dentro del proceso del concurso de oposición y méritos para la selección y designación para la primera renovación parcial de las y los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, que mediante resolución número PLS-PSCS 340-06-10-2016-C, de fecha 6 de octubre de 2016, adoptada por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se resolvió: entre comillas, artículo 1, aprobar los resultados del sorteo público de los 2 jueces salientes del Tribunal Contencioso Electoral, efectos del concurso público de oposición y méritos para la primera renovación parcial de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, realizado en presencia del doctor Jorge Isaac Valareso Guerrero, notario 54º del Cantón Quito, de conformidad con el acta de la diligencia notarial de constatación, de acuerdo al siguiente detalle. Jueces principales: Angelina Veloz Bonilla y Guillermo González Orquera. Jueces suplentes: Arturo Cabrera Peña-Herrera y Mérida Nájera Moreira. Que el número 4 del instructivo para la aplicación del artículo 45 del reglamento del concurso público de oposición y méritos para la primera renovación parcial de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral señala, entre comillas, interculturalidad. Si en el sorteo se selecciona un miembro proveniente de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios, su espacio deberá ser cubierto por la o el postulante mejor puntuado proveniente de cualquiera de los grupos antes mencionados. Que mediante memorando número CPCCSCSDATCE 2016-0084M de fecha 27 de octubre de 2016, la licenciada Cecilia Elizabeth Bermeo Peralta, en calidad de presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección TCE, remite el informe número CCSTCE 027 de la misma fecha y la resolución número CCSTCE 023-2016, en cuyo artículo 1 se resuelve, entre comillas, aprobar el informe final del concurso de oposición y méritos para la selección y designación para la primera renovación parcial de 2 jueces del Tribunal Contencioso Electoral número CCSTC 027 del 26 de octubre de 2016, incluyendo el listado de las y los postulantes con sus respectivos puntajes finales, y se lo remite al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 44 del reglamento del presente concurso, y se hace constar el siguiente cuadro de puntajes finales de méritos de oposición. Cuadro de puntajes finales, fases de méritos de oposición, cuadro de puntajes de hombres. A continuación se adjunta un cuadro. Nombres: Vicente Honorato Cárdenas Cedillo, total 94. Arturo Fabián Cabrera Peña-Herrera, total 77.50. Óscar Williams Altamirano, total 73. Patricio Eduardo Hernández Renterías, total 73. Vicente Antonio Bustamante Infante, total 68.50. Darío Alejandro Guerrero Narváez, total 62.50. Andrés Fernando Hidalgo Bautista, total 57.50. Cuadro de puntajes de mujeres. Se adjunta un cuadro. A continuación, los nombres: Mónica Silvana Rodríguez Ayala, total 90. Patricia Elizabeth Guaycha Rivera, total 55.50. Ana Viviana Ayala Tobar, total 49. María Belén Bedón Cueva, total 46.50. Graciela Azucena Suárez Fajardo, total 42. Que mediante sorteo público realizado en la sesión ordinaria 68 del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del 31 de octubre de 2016 ante el notario doctor Jorge Isaac Valareso Guerrero, al existir un empate en el puntaje de los postulantes Óscar Williams Altamirano y Patricio Eduardo Hernández Rentería, quienes se ubican en el tercer y cuarto puesto, se procedió con el sorteo público mediante el cual se definió el tercer y quinto puesto de jueces suplentes del Tribunal Contencioso Electoral. En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, resuelve: artículo 1. Dar por conocido el informe número CCSTC 27 de fecha 27 de octubre de 2016, elaborado por la Comisión Ciudadana de Selección encargada de llevar a cabo el concurso de oposición y méritos para la primera renovación parcial de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, el mismo que se presentó mediante memorando número CPCCS-CSDATCE 2016-0084M del 27 de octubre de 2016, suscrito por la licenciada Cecilia Elizabeth Bermeo Peralta, en calidad de presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección. 2. Artículo 2. Designar como juez y juezas principales del Tribunal Contencioso Electoral, primera renovación parcial, de acuerdo al orden de puntuación y en aplicación de los principios de alternabilidad y paridad, género e interculturalidad, conforme lo establecido en la Constitución, la ley y el reglamento del concurso, los concursantes. Primero, Vicente Honorato Cárdenas Cedillo, total 94. 2. Mónica Silvana Rodríguez Ayala, total 90. Artículo 2. Designar a los 5 jueces y juezas suplentes del Tribunal Contencioso Electoral, primera renovación parcial, de acuerdo al orden de puntuación y en aplicación de los principios de alternabilidad y paridad, género e interculturalidad, conforme lo establece la Constitución, la ley y el reglamento del concurso a los concursantes.
Se adjunta un cuadro. Primero, Arturo Fabián Cabrera Peña-Herrera, total 77.50. Patricia Elizabeth Guaycha Rivera, total 55.50. Patricio Eduardo Hernández Rentería, total 73. Graciela Azucena Suárez Fajardo, total 42. Oscar Williams Altamirano, total 73. Disposición final. Disponer a la Secretaría General notifica el contenido de esta resolución a las juezas y jueces principales y suplentes del Tribunal Contencioso Electoral designados por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como la Asamblea Nacional, para que en uso de sus competencias procedan con el acto de posesión, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento del Concurso Público de Oposición y Méritos, para la primera renovación parcial de 2 jueces del Tribunal Contencioso Electoral, al coordinador de la veeduría acreditada para el presente concurso, a los postulantes que llegaron a la presente etapa y a las coordinaciones de Relaciones Internacionales y de Comunicación para que procedan con la publicación, debiendo garantizarse su difusión a través de medios de comunicación visual, auditivo y sensorial que permitan la inclusión de personas con discapacidad. Hasta ahí el texto, señora presidenta. A continuación, invitamos a pasar al juez y jueza principales del Tribunal Contencioso Electoral, señor Vicente Honorato Cárdenas Cedillo, y señora Mónica Silvana Rodríguez Ayala, para la toma del juramento de rigor. Señora y señor jueza y juez, ¿juran ustedes que cumplirán fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República del Ecuador y la ley en su calidad de jueza y juez principales del Tribunal Contencioso Electoral? Si así lo hacen, que la patria sepa reconocer el trabajo que ustedes desempeñarán en el tribunal. Caso contrario, será la misma patria que sancione sus acciones. Felicitaciones, quedan formalmente posesionados como juez y jueza del Tribunal Contencioso Electoral. Invitamos a suscribir el acta de posesión al señor Vicente Honorato Cárdenas Cedillo. A continuación, suscribirá el acta de posesión la señora Mónica Silvana Rodríguez Ayala. A continuación, invitamos a los jueces y juezas suplentes del Tribunal Contencioso Electoral, señor Arturo Fabián Cabrera Peña-Herrera, señora Patricia Elizabeth Guaycha Rivera, señora Graciela Azucena Suárez Fajardo, a la toma del juramento de rigor. Señoras y señores jueces y juezas, ¿juran ustedes que cumplirán fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República del Ecuador y la ley en su calidad de juezas y jueces suplentes del Tribunal Contencioso Electoral? Si así lo hacen, que la patria y el pueblo ecuatoriano reconozca; caso contrario, será ese mismo pueblo y la patria que sancione sus acciones. Quedan formalmente posesionados como jueces y juezas suplentes del Tribunal Contencioso Electoral. Felicitaciones.
Invitamos al señor Arturo Fabián Cabrera Peña Herrera a la suscripción del acta de posesión. Invitamos a la señora Patricia Elizabeth Guaycha Rivera. La señora Graciela Azucena Suárez Fajardo. Agradecemos la presencia de Vicente Honorato Cárdenas Cedillo, del juez Vicente Cárdenas, de la jueza Mónica Rodríguez, de los jueces alternos Arturo Cabrera, Patricia Guaycha, Graciela Suárez, así también como de Patricio Vaca, presidente del tribunal, Patricia Zambrano y Miguel Ángel Pérez, jueces principales del Tribunal Contencioso Electoral.